En esta oportunidad me voy a referir al impacto de la pandemia en niños, niñas y adolescentes por la infección por coronavirus, que si bien inicialmente se atribuyó que no tenía impacto negativo sobre esta población, estudios recientes han demostrado que todos los efectos directos e indirectos van más allá de lo que pudimos ver por la propia infección. El impacto a nivel social, educativo, emocional, sobre enfermedades relacionadas con el aumento del peso, el aprendizaje, el retraso de desarrollo psicomotor, han sido temas de discusión en los últimos 2 años y son los que nos preocupan a todos los pediatras. Palabras como miedo, ansiedad y miedo emergieron en el lenguaje común de niños de todo el mundo y en realidad se manifestaron como consecuencia de interpretar estos temores por personas cercanas que se vieron, como abuelos, padres, que se vieron expuestos a la infección por coronavirus, y si bien estos niños se sentían protegidos en su casa, vivían con el temor de ser infectados. Bueno, la edad, el nivel de educación, el género, las regiones geográficas y el uso de dispositivos electrónicos se correlacionaron además con una prevalencia de síntomas de salud mental, los que mostraron en realidad una tendencia a aumentar con el tiempo, y entre los que destacaron síntomas depresivos en un 31%, síntomas de ansiedad también en el mismo porcentaje y trastornos del sueño que llegaron incluso hasta el 42%, especialmente en el grupo de adolescentes, que en realidad, según estudios en Estados Unidos, demostró que estos niños permanecían por lo menos 6 horas frente a las pantallas antes de siquiera intentar conciliar el sueño. De acuerdo a un reciente informe que publicó el Banco Mundial y la UNICEF y que compartió también la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica el 10 de abril de este año, se estima que 4 de cada 5 estudiantes de 6º grado en toda la región de Latinoamérica y el Caribe carecen de competencia en comprensión lectora básica, y esto representa un aumento sustancial de esta condición comparado con países desarrollados. ¿Ya? Si uno le entrega además un texto para leer a un niño de 3er año básico, muchos de ellos, se calcula que 1 de cada 3 no va a ser capaz ni siquiera de leer una frase. En dicho estudio se estima además que esta pérdida de aprendizaje sería alrededor de 1 año y medio, y lo que significaría además de que pueda retrasar los resultados del aprendizaje en más de 1 década, especialmente en niños de mayor vulnerabilidad social. Bueno, frente a esta catastrófica situación, la UNESCO ha recomendado priorizar la recuperación de la educación en la agenda pública, reintegrar a todos los niños que abandonaron las escuelas y asegurar la permanencia en esta, recuperar los aprendizajes perdidos y asegurar el bienestar socioemocional de todos estos niños y apoyar y capacitar a los profesores, que también han sido el grupo objetivo, porque ellos también fueron severamente afectados y tuvieron que ponerse en modo pandemia, y muchos de ellos transmitir desde su casa sin elementos adecuados y motivar a sus alumnos para que pudieran aprender. En relación al impacto de la pandemia, uno de los grandes grupos que fue afectado es el grupo de lactantes. Todos los niños, en realidad, durante sus primeros 24 meses de vida, necesitan conocerse a sí mismos, necesitan que exista un adulto responsable que los estimule, que los ayude y que les enseñe de manera presencial todo lo que ellos necesitan en relación a su desarrollo psicomotor, tanto en lenguaje como en motricidad. Hay cosas que uno asume que son absolutamente normales, como coordinar mano y boca. Sin embargo, esto requiere, en el fondo, de la asistencia de un adulto responsable. Estos niños aprenden a controlar sus movimientos corporales y sus limitaciones físicas, y esto en realidad es un proceso de alta complejidad a nivel motor y neurológico, y cumplidos los 2 años, los niños por lo menos deberían decir entre 20 y 30 palabras. Necesitan además de una exploración práctica y de una interacción social con cuidadores de confianza que les ayuden a desarrollar estas habilidades cognitivas de lenguaje, motrices y socioemocionales, y debemos además ofrecerles juguetes, ¿ya? No dispositivos electrónicos como ocurre en la actualidad, y materiales para que trabajen como libros para colorear, plasticina, juegos de encaje, rompecabezas, para en el fondo estimular este desarrollo psicomotor y que conozcan además distintas texturas para que no las desconozcan y no tengamos problemas, por ejemplo, como rechazo de algunos alimentos. Los expertos en realidad
adoptaron el término niños pandémicos para referirse a aquellos que no lograron obtener la confianza en sus movimientos y alcanzar el desapego oportunamente, a lo que se sumó que la gran mayoría de los hogares no contaba con espacios exclusivamente dedicados al juego o a estimular a estos niños, y los niños aprendieron a moverse en espacios limitados físicamente y a jugar en el dormitorio, en el living de la casa, y no tuvieron la posibilidad de trepar, de saltar o de colgarse a algún lugar, lo que limitó mucho también el desarrollo motor. Muchos papás también en modalidad de teletrabajo no pudieron o no supieron en realidad implementar actividades físicas y recreativas para sus hijos. Muchos de ellos estaban simplemente trabajando, y estos niños en realidad una manera de calmarlos fue entregarles los dispositivos electrónicos, pantallas, celulares, computadores, en un grupo de edad tan sensible como es especialmente el de los preescolares, donde la única manera de tal vez calmarlos, y pese a que era su manera de comunicación con el mundo virtual, en realidad ha tenido efectos indeseables hasta el día de hoy. En relación al retraso en desarrollo psicomotor, es importante destacar que los niños antes de los 3 años logran los hitos del lenguaje, y este niño aprende a hablar activando las neuronas espejo. Esta acción se desencadena con la observación de un adulto, ¿ya?, a quien tienen que mirar y cómo mueve los labios, y les tiene que demostrar cómo se habla, ¿ya? No es lo mismo un niño que se expone a una pantalla, no es capaz de desencadenar esta acción, por lo tanto el lenguaje se ve retrasado, ¿ya?, o no aparece. Es fundamental promover la interacción social, los vínculos desde el nacimiento, pues son la base de una socialización con los adultos y con los pares, lo que además les va a permitir regular de mejor manera sus emociones. Es muy común que veamos niños haciendo pataleta porque les retiramos el celular, y que al contrario se calman inmediatamente cuando son capaces de con sus deditos manipular el celular y ver la pantalla rápidamente. Existe en este minuto consenso mundial por parte de toda la comunidad científica involucrada que el uso de pantallas se tiene que limitar a una hora diaria en los preescolares, y siempre y cuando se encuentren acompañados de un adulto que explique lo que dichos dispositivos están mostrando. En relación a los efectos directos de la infección por SARS-CoV-2, existe esta entidad clínica como una denominada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al COVID-19, más conocido como PIMS en sus siglas en inglés. Es una entidad clínica descrita como una complicación postinfecciosa asociada a la infección por SARS-CoV-2 y que se evidencia frente a la aparición y el aumento del número de casos de pacientes pediátricos graves en abril del 2020, y que fue reportada por primera vez por el Royal College del Reino Unido y luego por el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, y la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en Chile se realiza vigilancia epidemiológica del PIMS desde el 27 de agosto del 2020 de todas las personas entre 0 y 19 años que son diagnosticadas tanto prospectiva como retrospectivamente y bajo la definición de caso vigente. Y el primer caso notificado en el país tiene fecha de hospitalización el 5 de abril del año 2020, año en el que se notificaron 172 casos, los que aumentaron a 241 el año 2021, 81 casos al 2022 y totalizamos solo 8 casos este año, lo cual nos lleva a un total de 504 casos diagnosticados el 16 de agosto del 2023. El Ministerio de Salud de Chile convocó a un panel de expertos para elaborar un protocolo de diagnóstico y manejo del PIMS en todos los niños de 0 a 19 años y cuya primera versión fue publicada el 20 de agosto del 2020 y tiene una segunda revisión del 25 de junio del 2021. Para su enfrentamiento se recalca que es primordial el reconocimiento temprano de esta patología, la derivación oportuna y precoz y un manejo multidisciplinario hospitalario en establecimientos de salud de alta complejidad de la red asistencial. Los criterios de sospecha diagnóstica del PIMS son, como ya lo mencioné, la edad de presentación entre 0 y 19 años, con fiebre que curse sobre 38 grados, más de 3 días, y asociado a los siguientes criterios clínicos. Dentro de los criterios clínicos se exigen 2, como el exantema, la conjuntivitis bilateral no supurativa o afectación mucocutánea como los enantemas, la hipotensión arterial o shock,
La disfunción miocárdica, demostrada con parámetros de daño miocárdico como las troponinas o el factor natriurético, coagulopatía y afectación gastrointestinal como vómitos, diarrea o dolor abdominal, que es uno de los síntomas en realidad prevalentes de infección por coronavirus en niños a diferencia de los adultos. Se solicita además que exista la elevación de parámetros inflamatorios como la proteína C reactiva, la VHS o procalcitonina, más en el fondo el hecho de descartar patologías demostrables que expliquen plausiblemente el caso y la evidencia de infección por coronavirus por SARS-CoV-2, ya sea a través de PCR o serología o bien en realidad el nexo epidemiológico. Considerar además el diagnóstico y tomar exámenes en todo paciente que lleve fiebre o presente fiebre más de 24 horas y que se presente con shock o disfunción miocárdica grave o con más órganos afectados y en el cual no vamos a esperar los 3 días, sino que vamos a plantear el diagnóstico precozmente. En esta lámina que difundió la Sociedad Chilena de Infectología se resume lo que es el PIMS con los síntomas primordiales y que hacen sospecharla, los exámenes de laboratorio y el manejo, y para en el fondo dar cuenta de que esta es una enfermedad que requiere atención y derivación oportuna en un centro asistencial multidisciplinario y que cuente con todo el apoyo, incluso de ventilación mecánica y ECMO, como llegaron a requerir algunos pacientes en Chile. Diferencias clínicas, en realidad los pediatras estamos muy acostumbrados a sospechar en todo niño que presenta un síndrome febril prolongado, una enfermedad denominada enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis muy grave y que se presenta en un grupo de edad que es menor al del PIMS asociado a la infección por coronavirus. Dentro de las grandes diferencias, destacan que en la enfermedad por Kawasaki la edad de presentación, como ya lo dije, que son niños más pequeños, en cambio en el PIMS la edad son niños habitualmente escolares sobre 5 o 6 años. Los síntomas gastrointestinales son muy frecuentes en el PIMS, lo mismo el shock y el compromiso hemodinámico. También en relación a los exámenes de laboratorio, la linfopenia es un síntoma destacado en el PIMS y la letalidad también se describe como mayor a la demostrada en la enfermedad por Kawasaki. En esta lámina se resume todo el estudio cardiovascular en los pacientes con PIMS y los distintos fenotípicos clínicos, ya que hay algunos que incluso se parecen a la enfermedad de Kawasaki. Y a modo de resumen también les comparto una lámina que desarrolló la rama de infectología pediátrica, la Sociedad Chilena de Pediatría, en que nos insta a sospechar rápidamente y a estudiar todo niño que llegue con fiebre alta y con compromiso hemodinámico, hipotensión, shock asociado a estos parámetros inflamatorios elevados y linfopenia, para que no demoremos el tratamiento oportuno. La tasa de incidencia del PIMS el 2020 fue de 3.4 por 100.000 niños y niñas y adolescentes, la que aumentó a 4.9 el año 2021 para bajar el año 2022 a 1.7 y permanecer en 0.1 por 100.000 niños y niñas y adolescentes durante el presente año. Este cuadro clínico se presenta 4 o 6 semanas posterior a la infección por SARS-CoV-2. Mostró una leve predominancia en el sexo masculino, un 58.5%, con una mediana de edad de presentación de 5 años, si bien la edad mínima fue de 1 mes y alcanzó los 17 años. Respecto a la población menor de 3 años, se observa en los 2 últimos años que este sería el grupo predominantemente afectado, lo cual en realidad podría ser relacionado con que este grupo todavía no era considerado en la vacunación inicial por SARS-CoV-2. Pero de todas maneras esto todavía está a modo de estudio, no podemos sacar conclusiones mayores. Del total de casos en Chile, el 28.9% tenía una PCR positiva al momento del diagnóstico y el 71% una PCR negativa. Por lo tanto, la gran mayoría de estos niños, en realidad el diagnóstico se planteó con el nexo epidemiológico, con un papá, una mamá, un hermano, en el cual se demostró la infección por SARS-CoV-2. Respecto a los síntomas predominantes son de casi el 98% la fiebre, el dolor abdominal en un 55%, el exantema en un porcentaje similar y también la taquicardia.
De estos 329 pacientes ingresados a las unidades de cuidado intensivo, un 28% requirió oxigenoterapia, un 6,1% de ventilación mecánica no invasiva y un 18,8% de ventilación mecánica invasiva y uso de vasopresores en el 25,8% de los pacientes e incluso en un 0,3% hubo necesidad de ECMO. Del total de casos notificados al 6 de agosto del 2023, que corresponde a la última actualización de PIMS del Ministerio de Salud, 5 pacientes han fallecido y el último deceso se produjo en febrero del 2021. Esta entidad en realidad motivó a que muchos padres consultaran precozmente en los servicios de urgencia y consulta, muchas veces asustados y siempre planteando un diagnóstico de PIMS con niños que llevaban pocas horas de fiebre. En realidad, insisto, esto es una entidad clínica que si bien es rara existe y que tiene que ser planteada en todo niño que tenga fiebre de difícil manejo ya en más de 24 horas y si cumple más de 72 horas de fiebre y tiene todos los síntomas que nosotros hemos mencionado, hay que plantearlo y hay que derivarlo oportunamente. En relación al impacto de la pandemia también sobre la nutrición y la actividad física, todos los grupos de edad, tanto niños como adultos, se vieron afectados en realidad por el confinamiento y se demostró que hubo un aumento significativo del índice de masa corporal en la población general relacionado con este confinamiento y agravado por factores socioeconómicos, demográficos y culturales. Los trastornos de conducta alimentaria como la anorexia nerviosa, bulimia y achacones emergieron o bien se agravaron en pacientes adolescentes e incluso se comenzaron a ver en niños menores de 10 años. Es muy importante recalcar que en relación a estos trastornos de conducta alimentaria muchas veces somos los adultos los que transmitimos un mensaje de gordofobia y que con palabras que a veces pueden resultar para nosotros banales, para los niños, especialmente niñas, resultan un insulto y muchas veces son los que agravan y hacen aparecer este tipo de enfermedades. Es muy importante el lenguaje que usemos y que cuidemos de no tratar a nuestros niños, especialmente nuestras niñas, con mensajes como gordita, chanchita y tratemos de ser más amorosos y empáticos y evitar en realidad hablar en público y ojalá adoptemos el término de hábitos de vida saludable para fomentar alimentación ordenada y también actividad deportiva. En relación a la contingencia de virus respiratorios presentada este año, vimos cómo en realidad en los meses de mayo y junio tuvimos un significativo aumento de casos en la edad pediátrica, lo que motivó que se activara esta campaña de invierno y que todas las camas de pediatría fueran convertidas a unidades incluso de cuidados intermedios en salas básicas y se aumentaron la dotación de camas de UCI pediátrica. El VRS, el virus respiratorio sincicial, es uno de los agentes más frecuentes de infección respiratoria aguda baja en la población pediátrica y en adultos, y anualmente se describen 33 millones de casos de infección por este virus en el mundo, 3,2 millones de hospitalizaciones con una tasa de mortalidad que alcanza incluso el 9% en los países subdesarrollados. Bueno, en Estados Unidos afecta principalmente a menores de 2 años, lo que ocasiona 50.000 hospitalizaciones en ese rango de edad y entre el 3 al 7% de la población mayor de 65 años, lo que causa al menos 177.000 hospitalizaciones y 14.000 muertes al año solo en este último grupo de edad. Bueno, en Chile durante el otoño-invierno de cada año se produce un aumento significativo de las infecciones respiratorias bajas, especialmente en el grupo menor de 1 año, lo que se traduce en una mayor tasa de atenciones de salud, con un aumento de requerimiento de camas de hospitalización, tanto básicas como en unidades críticas. El Instituto de Salud Pública, en su informe semanal de circulación de virus respiratorio, comunicó este año, en la semana 19, que el virus respiratorio sincicial es el virus predominante con un 38,6% y el grupo más afectado en ese minuto era el grupo de 1 a 4 años. 3 semanas después, en la semana 22, que correspondió al 28 de mayo al 3 de junio, ya el 56% de las muestras correspondieron al virus respiratorio sincicial y el grupo más afectado fue el grupo de menores de 1 año. En esta tabla compartida de junio del 2023, el Ministerio de Salud decide el 11 de junio retomar el uso de mascarilla obligatoria en los establecimientos educacionales para todo niño mayor de 5 años
en espacios cerrados, lo que se mantuvo mientras duró la alerta sanitaria, que fue hasta el 31 de agosto del 2023. En la semana epidemiológica 25, que correspondió al 18 al 23 de junio de este año, se contabilizaron 10.801 casos de infección por VRS, lo cual correspondió al doble caso del año 2022, contrastando con los 50 casos de 2021 y los 46 del 2019, donde la basal en realidad correspondía alrededor de 2.000 casos en los años previos a la pandemia. En el informe de circulación de virus respiratorios al 28 de agosto de este año, en realidad el virus predominante en pediatría pasó a ser el metaneumovirus y en realidad comenzamos a ver un leve aumento de casos de infección por SARS-CoV-2. Dentro de los factores desencadenantes de esta contingencia virus respiratoria que tuvimos el año 2023, se pueden en realidad comentar el regreso a clase de este grupo que no estuvo expuesto nunca a los virus respiratorios como el VRS, la ausencia de vacunas aún en este grupo de edad, la cual ya está autorizada para mayores de 60 años y no es disponible aún masivamente en Chile, los meses fríos, el hecho de que los niños retornaron también a lugares restringidos como son las cunas, puede explicar en realidad este aumento masivo de casos de virus respiratorios sincicial y del cual en realidad podemos verificar en la lámina del 22 de agosto que en realidad se mantiene como grupo afectado mayoritariamente el grupo de menor de 5 años. A la fecha, el Ministerio de Salud ha registrado 13 defunciones por infecciones de vías respiratorias inferiores en menores de 1 año y estos se concentran en la región de Valparaíso y la metropolitana. Si bien la pandemia por coronavirus nos ha demostrado que en realidad tuvo efectos deleterios en la salud de personas adultas, especialmente en el grupo mayor de 65 años, esta infección ha transformado el mundo y ha hecho evidentes las iniquidades sociales de los sistemas de salud, pero también demostró que somos capaces de crear de forma rápida una respuesta preventiva segura tanto para niños como para adultos. Pese a que la mayoría de los niños tienen una recuperación completa y una de las principales razones para inmunizarlos contra el coronavirus es prevenir sus complicaciones, el PIMS sigue siendo una enfermedad y una entidad clínica que debemos considerar y que nos debe instar a promover la vacunación en niños que ya en Chile desde el año 2022 se aprobó para mayores de 6 meses. Bueno, a modo de resumen, después de esta presentación, como pediatra a cargo de la jefatura del Servicio de Pediatría del Hospital Militar de Santiago, los invito a vacunarse y a no bajar los brazos, porque en realidad la infección por SARS-CoV-2, lo mismo por el resto de los virus respiratorios, es una realidad y no ha desaparecido. Tengan atención a síntomas de alerta y de alarma como son la fiebre mantenida o difícil manejo, los signos de dificultad respiratoria, el rechazo alimentario especialmente del pecho en los menores de 1 año, para que consulten precozmente en cualquier servicio de urgencia o consulta disponible.